pasa? Que en este desgraciado país el Benimerín ya no puede vivir. Se le acorrala, se le ha dado la puntilla. Porque el primer artículo de la nueva Constitución dice: España es una república de trabajadores. Y yo, antes que renunciar a mis ideales de toda la vida y sucumbir, emigro. Mariposa primorosa de luz, muñequita primorosa de amor, mariposa primorosa de tu Una morena y una rubia, rodada y estrenada durante la República, tuvo un destino paradójico, porque de ella tan solo se conservan los 13 minutos que la censura franquista pretendió suprimir. Estas mutilaciones censoras, conservadas en los archivos de Nodo, muestran cómo en la llamada España nacional se consideraban inmorales escenas que no habían causado el mínimo escándalo en la España republicana. La Segunda República, pese a sus distintos avatares políticos, fue la época con menor censura durante los 3 primeros cuartos del siglo en España. La censura en la época de la República se vio muy dulcificada, naturalmente, por la propia ideología del sistema político. No se podía hablar de sistema democrático si no existían las libertades previas, consustanciales con él. Al final de los años 20, los efectos de la crisis mundial agravaron la pésima situación de la economía española, precipitando el final de la dictadura de Primo de Rivera en enero de 1930. En un clima de incertidumbre, el gobierno del general Berenguer fue efímero. Su sucesor, el almirante Aznar, convocó unas elecciones municipales que sirvieron de plebiscito sobre el modelo del Estado. Entre el malestar general, con ruido de sables al estilo del siglo XIX y una creciente protesta social, la monarquía se mostró agotada, incapaz de ofrecer las soluciones que el país necesitaba. Y el descontento crece, pero no solo contra Primo de Rivera. El español medio empezó a decir: ¿y qué ha hecho el rey? El rey es responsable de ello. ¿Por qué aguantar? La República, cuando la gente empieza a estar hasta la coronilla, esta es la expresión, pues se crea una gran ilusión que venga la República arreglará esto. El 14 de abril la gente reía y cantaba por las calles de Madrid, de Barcelona, por todas las calles de España. Yo lo vivía con mis 15 años en Madrid, era verdaderamente emocionante. Entonces era la niña bonita, era la esperanza, y la gente pensaba que se abría una nueva etapa y además el primer bienio, sobre todo con el gobierno social hazañista que se establece ya en diciembre del 31,
pues hay el bienio progresista que se llama, hay la idea de que se van a resolver los viejos problemas de un viejo país, ¿no? Pues eso, la separación de Iglesia y Estado, la democratización del ejército, la reforma agraria, el impuesto progresivo sobre la renta, el comienzo de la seguridad social y sobre todo la instrucción pública. Pero la República se desarrolló en un ambiente de crispación y enfrentamientos sociales. Los deseos de cambios profundos, las ambiciones populares y los sueños democráticos de nuestro pueblo acabarían ahogados en una espiral de violencia. Con la década de los 30 se iniciaba también una época nueva en las pantallas españolas. La llegada del sonido suponía una revolución tecnológica difícil de afrontar. Las últimas producciones mudas de nuestro cine fueron despreciadas por un público que exigía películas habladas. En abril de 1930, un año antes de la llegada de la República, se había centralizado la censura, regulada por una real orden que apenas tendría 14 meses de vigencia, pero sobre las películas españolas todavía mudas, la peor censura sería la del olvido. El último escándalo del cine mudo, antes de la República, había sido Un perro andaluz, de Buñuel, que no fue censurada porque solo se proyectó en círculos restringidos. Causó gran revuelo entre los intelectuales, pero su provocación no llegó a la burguesía española, menos culta que la francesa. Me acuerdo cuando la gente le pidió a Buñuel que hablara, que dijera qué había querido decir con aquella película, dijo: no tengo nada que decir, es una absoluta y total llamada al crimen. Pues recuerdo el clamor de la sala cuando la escena del ojo. Cuando avanzan los amantes y llevan detrás unos pianos y unos frailes y todo eso era verdadero pasmo y entusiasmo. Y entonces los vizcondes de Noailles encargaron a Buñuel y Dalí el As d'Or, pero en cambio fue un escándalo en Europa entera, que la gente estaba escandalizada. Yo nunca lo he entendido. La primera piedra de escándalo del cine sonoro llevó también la firma de Buñuel. En Francia, la polémica sobre la Edad de Oro alcanzó proporciones sociales, hasta que el prefecto de París impidió sus proyecciones. En España, el asunto se limitó a círculos culturales, como el Congreso Surrealista de Tenerife, donde fue prohibida por el gobernador civil. No hubo censura, es decir, se hubiese podido poner probablemente en un sitio público, pero evidentemente estas películas pues no tenían posibilidades ni capacidades de convocatoria, ni había empresarios para poner estas películas. Un lunes abrileño el torear y a verme fui, un cacallero que aquella tarde temiendo ver morir, por adelante, yo en la Cuando vino el cine sonoro y todo eso, vi que se había perdido la gran poesía del cine, que era el ver las cosas con un silencio diferente, sin oír tantos diálogos y tantas imbecilidades, porque el cine sonoro empezó diciéndose muchas imbecilidades para demostrar que se podía hablar en el cine. Calla, Ramonín, que partesme el alma y necesito la muy entera para poder marchar. ¿Marchas mañana? Sí, en el tren de las 11. Vaste sola, Gijón. Llévame, mi padre. El cambio tecnológico llegó casi al mismo tiempo que el cambio político. La verdad es que las películas españolas planteaban entonces muy pocos temas conflictivos. 2 meses después de proclamada, la República hizo su primera ley sobre el cine, el 18 de junio del 31. La censura fue de nuevo descentralizada,
quedando a cargo de la Dirección General de Seguridad en Madrid y del Gobierno Civil de Barcelona. Con la reforma de la censura llegaba también una mayor permisividad. Es indudable que se percibió un aura de libertad, que es lo que la República vino a traer, y que esa libertad igual se manifestó lógicamente en las expresiones de tipo político, en las publicaciones, en las representaciones teatrales y cinematográficas. La censura política había muy poca, pero la había. Ahora mismo estaba yo viendo aquí una película sobre Fermín Galán. La película de Fermín Galán tuvo problemas de realización también entonces, incluso durante la República, en el año 32. Son el cólera, el tifus, el rayo, el terremoto, la peste, la guerra, el diablo. El agua en el suelo fue un caso curioso. Quedó prohibida en México por la censura laica, que la consideró propaganda clerical. Se perdió el primer hombre. Por otras, se perdió España. Y por muchas, el mundo. Huye, huye, vete a un bosque virgen. Pero por los clavos del Señor, Padre mío, preferiría verte perseguido por un toro bravo a que te persiga una mujer. Nuestro cine permanecía en manos de la derecha y renunciaba a aprovechar la apertura de criterios de la sociedad española durante la República. Me hará usted reír, a pesar de la tristeza que me domina. No son estos sitio ni ocasión para hablar de mis cuitas ni de mis íntimas torturas. Iré a su casa y usted sabrá ya aconsejarme y consolarme como tantas veces lo ha hecho. Adiós, Padre mío. Él te acompañe. Como le haya picado la tarántula, mala picadura, Gustavo, mala picadura. Ave María Purísima. Durante la República se habla de que no hay censura, pero lo cierto es que sigue existiendo y una demostración es cómo se puede prohibir la exhibición de una película como Las Urdes de Buñuel, que ha sido medio encargo del propio gobierno y en cambio a la hora de exhibirla no se puede exhibir. El mayor conflicto censor de la época tuvo también a Buñuel como autor. Las Urdes, mezcla de documental etnográfico, surrealismo y cine de denuncia, provocó las iras oficiales por su negra visión social. El gobierno prohibió sus proyecciones en España y ordenó a las embajadas que impidieran su exhibición en el extranjero. El problema fundamental de Las Urdes, primero que era un documental absolutamente demoledor, que el gobierno republicano de Lerroux, no hay que olvidar que era de los 4 gobiernos que tuvo la República el más reaccionario, el más de derechas, le pareció que no ofrecía, digamos, buena imagen y lo censuró. En mayo de 1934 las competencias censoras en Cataluña son transferidas al gobierno de la Generalitat. La censura endurece sus criterios durante el llamado Bienio Negro y en mayo de 1935 el Ministerio de Gobernación actualiza las normas de censura del Reglamento del Espectáculo, prohibiendo proyectar aquellas películas que no hayan sido visionadas previamente por un funcionario de la Dirección General de Seguridad. Se autoriza además a los gobiernos civiles y a los ayuntamientos a suspender los permisos dados por el Ministerio y se crea la figura de autorizado para mayores de 16 años, que se mantendrá vigente durante décadas. Finalmente, en octubre de 1935, se prohíben terminantemente todas aquellas películas que menoscaben la imagen de España. El diablo es una mujer fue una ingenua españolada en el más absurdo estilo de Hollywood, pero el gobierno español le aplicó la normativa destinada a preservar la imagen de nuestra patria,
causando con su prohibición un escándalo mundial. Caballeros, voy a ser breve. Mañana comienza el carnaval. Lamentablemente, los truhanes de todos los años, los delincuentes y los exiliados políticos intentarán aprovecharse de la mascarada. Si sorprenden a un ladrón, disparen. Es lo más práctico. No quiero detenciones inútiles. El año pasado, la cárcel y el hospital ofrecían un espectáculo deplorable. Eviten todo lo que pueda perturbar el regocijo del pueblo. Si por circunstancias se ven forzados a realizar alguna detención, hagan 2, ni una más. Eso es todo. El diablo es mujer. Se estimó que era una visión muy deformada de España y no solo se prohibió en España, sino que se exigió que la Paramount destruyera incluso los negativos de la película. No me gustan estas cartas negras, reyes además. Tréboles y pics. El rey de pics. ¿Quién podrá ser? Es mi viejo amigo Paquito, el gobernador. Ha salido mucho en mis cartas, pero nunca tan cerca. ¿Tienes miedo de la policía? A decir verdad, ahora mismo prefiero evitarla. ¿Qué has hecho? Política. Soy un poco revolucionario. Eso. Pensaba que era algo más importante. En un Consejo de Ministros, Gil Robles propone la prohibición de todas las películas de Paramount. Se convoca al embajador americano en Madrid. El embajador americano en Madrid es convocado al ministro de Exteriores y entonces se llega a una solución. Se quema un negativo. Se quema un negativo en la Embajada de España en Washington, que hoy día sabemos que fue un noble negativo, por fortuna, porque la Paramount tuvo la buena precaución de guardarse el negativo original. I'm romantic, so romantic, that I often wish I had a more discreet heart. But believe me, please believe me, when I tell you that I haven't got a sweetheart. Do you mean to say that you have none? Did you hear me say that I had none? No, I only said I haven't one. Las películas de gángsters fueron objeto de especial persecución censora durante el Bienio Negro por parte del gobernador civil de Barcelona, cuya obsesión por combatir el erotismo llegó a ser tema de chistes en el mundo del cine. Esta tarde voy a rodar. ¿A rodar? ¿Y con quién vas a rodar tú? Con el traje de baño, que aquí lo llevo. ¿Que lo llevas ahí? Cámara, ¿pero es que va a salir en la estampa? Voy a retratarme de cuerpo entero para que me hagan la prueba. ¿Pero va a salir en paños menores? Pues claro que sí. Pero no te creas que me va a ver así todo el mundo, no. ¿Ah, no? No me tiene que ver más que el director, el secretario, el gerente, un cuñado del secretario y el operado. ¿El operado? Ay, mi madre. Apártate, impúdica. La censura fue naturalmente muy benigna, pero sin embargo se seguía ejerciendo, pudiéramos decir, sobre el papel. Continuaba el mismo agente de la Dirección de Seguridad viendo las películas, pero no hacía nada. Yo, ante esta normalidad, tuve ocasión de hablar con Manuel Azaña cuando asistí una noche al Cine Fígaro que yo dirigía. Le hice ver por qué se mantenía todavía este agente visionando películas. Y me quejé de que la censura no tenía razón ninguna de existir en el nuevo régimen y que por lo tanto, si era posible, había de un plumazo eliminarla. Creo que usted debe ver a su madre y decirle la verdad. Esto es lo primero que se me ocurre. Lo cierto es que había muy poco que cortar en las comedias y los melodramas de la época. No puede ser. He jurado no presentarme a mi madre como no sea del brazo del hombre que me perdió y siendo su esposa ante la ley. Las principales barreras censoras con que tropezaban nuestros cineastas se encontraban en las mismas empresas productoras. Las madres siempre perdonan. Soy yo quien no debo perdonarte.
Por otra parte, comprendo que no debo continuar aquí sacrificándola. Un ejemplo de la censura en los estudios fue la imposición de una secuencia añadida a El malvado Carabel. Con ella se cambiaba el final, con intención de hacerlo más taquillero. Pero el caso más extraño de la censura durante los años de la República fue El crimen del Expreso de Andalucía, la primera película dirigida por Iquino. Por desgracia, la película se perdió y de ella ni siquiera se conservan fotografías. La película se desarrolló muy bien, estuve muy satisfecho de la película, tenía cosas muy atrevidas, muy fuertes. Llevo la película a censura y me la prohíben, así, rotundamente, sin ninguna explicación. ¿Por qué? Bueno, el caso es que después descubrí, al cabo de mucho tiempo, de muchos viajes a Madrid, descubrí que uno de los individuos de la banda de asesinos estaba cumpliendo condena todavía en el penal de Ocaña. Y este individuo, que se decía que era homosexual, yo en la película jamás lo traté como homosexual, sino puramente como criminal, pues tenía ciertos contactos con cierto ministro de aquel momento. Y claro, el ministro me prohibió la película. Estrella de plata, la que más reluce, porque me llevas por este calvario llenito de cruces. En un país cada vez más crispado por las tensiones políticas, el cine permanecía muy alejado de la realidad. Sus mayores éxitos fueron las españoladas, que brindaban imágenes tan falsas como optimistas a un público deseoso de olvidar sus problemas y necesitado de diversión. Os digo que es guapísimo. ¿Y dónde va a trabajar? ¿Vendrá por aquí? ¿Es moreno? ¿Es alto? ¿Se parece cargable? Ni siquiera el triunfo electoral del Frente Popular sirvió para producir un cine político. La mayor libertad de expresión que España vivía apenas se reflejó en la pantalla. Ya sabes lo que dice el novio de esta. La aristocracia baja, el proletariado se impone. Oye, ¿y qué es el proletariado? Pronto metido entre tus muros podré salir de apuros ganando mi pan. ¿Qué importa el trabajar si cosa no hay mejor? Y logro trabajando en la calma del hogar. Amor. Leyes, ya estoy hasta los pelos de alambres y camelos, de electricidad. Si no fuera porque alterno el trabajar con una de vainilla, era cosa de emigrar. El trabajar es un placer y para comer de tu trabajo puedes usar. La vida trabajando es dulce y es sabrosa. Iré a las tiendas yo con los bebés iré y las galletas Roma. El bailarín y el trabajador se estrenó en mayo de 1936, es decir, ya en vísperas de la tragedia, que pondría fin a la tolerancia política y haría imposible la convivencia de ideas opuestas. Con Buñuel hice muy buena amistad. Me acuerdo que una vez allí pues hablábamos de que él era comunista y que si yo era falangista. Los dos nos declarábamos efectivamente, claramente, que sí. Él decía que sí, que era comunista soi-disant, decía. Yo decía, pues realmente el falangismo, yo también, porque la verdad es que me preocupa más mi profesión en este momento que nada, pero en fin. Entonces, pero hablábamos así, con esta claridad. Mi marido puede vernos. Márchate. Ven conmigo un momento. No. Aléjate. El rodaje de Carne de Fieras comenzó el 16 de julio, 2 días antes de la sublevación militar. Sus destinos quedarían marcados por la tragedia que España iba a sufrir. La película, que contenía uno de los primeros desnudos de nuestro cine, nunca llegaría a estrenarse.
una de sus protagonistas, Tina de Jarque, sería fusilada por las fuerzas franquistas y su director, Armand Guerra, moriría exiliado en París pocos días antes del final de la contienda. Carne de fieras se conservó gracias al celo del coleccionista Raúl Tartaj, y la Filmoteca de Zaragoza la reconstruyó en 1992, 55 años después de que Armand Guerra abandonase su montaje para rodar documentales en los frentes de combate. Los sueños de libertad de la República estaban a punto de ser ahogados en sangre. Pronto, la guerra civil cambiaría hasta la letra en las canciones más populares. En el patio de un convento, el Partido Comunista formó el 5º regimiento. Quinto regimiento, con ser el campesino, por la